Iglesia Bautista El Tabernáculo de San Miguel presenta Josué capítulo 14. Y vamos a leer ahí desde el versículo 6, por favor. Josué capítulo 14, versículo 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Tengamos un instante de oración. Padre eterno, te queremos dar gracias, Señor, por estar juntos en esta tarde. Gracias también en la mañana por compartir ese tiempo especial, los hermanos, en la adoración. Gracias también por poder orar a ti y compartir las aflicciones, así como también las expectativas y los proyectos que tenemos en ti. Gracias por poder, Señor, asumirlos juntos. Y te pedimos para que nosotros como iglesia nos sintamos verdaderamente unidos, aun cuando hay cosas que muchas veces apuntan a lo contrario, pero gracias porque tu palabra nos enseña que tenemos que procurar esa unidad, por ese gran amor con que tú nos amaste y que también pagaste por cada uno de nosotros. Y te pedimos para que entonces como iglesia crezcamos en la fe y que podamos servirte de corazón, Señor, haciendo lo que a ti te agrada. Te agradecemos por esta porción leída y que podamos aplicarla a nuestra vida, y te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, este pasaje tan... Gracias. Tan conocido también por nosotros, porque no solo sale allí el contexto de lo que implica, sino en otros muchos pasajes, ¿no es cierto?, de la Biblia, en Números, capítulo 13, 14, en Deuteronomio. En varios pasajes de la Biblia sale este hecho, es decir, lo que ocurrió cuando los espías fueron a visitar, a conocer la tierra que Dios había dado a los judíos. Y ellos entonces fueron y entraron en ese lugar, pero reinó el desánimo en 10 de los 12, reinó el desánimo y dijeron: no, nosotros no vamos a poder realmente llegar a poseer esa tierra porque es inalcanzable.
la gente que mora allí, ese lugar es terrible, no vamos a poder entonces obtener esa victoria. Y hubo tal desánimo que también echaron todo abajo, es decir, el pueblo se desanimó y finalmente entonces terminaron vagando por el desierto 40 años. Pero hubo dos hombres allí, Josué y Caleb, conocidos por nosotros, que ellos dijeron, no, podemos hacerlo. Si nosotros estamos confiando en el Señor y le agradamos a Él, Él seguro va a concedernos lo que Él nos ha dado también, que ha dicho que nos va a dar. Y entonces ellos se esmeraron en eso, pese a que todos los demás y el resto de la nación, que no se olviden, eran más de 600.000 de a pie, dice la Escritura, así que era muchísima gente. Ellos no creyeron. Y dice la Biblia que todas esas personas entonces fueron quedando en el desierto, consumidas allí por causa de su incredulidad. Y solamente estos dos hombres de los que estoy mencionando, finalmente ellos entraron en la tierra prometida. Solamente dos, fíjense, de esa tremenda suma de personas. Y queridos hermanos, entonces, ¿cuál es la lección en esta tarde? Bueno, que vivamos, ¿no es cierto?, la vida cristiana aferrándonos de aquel que nos ayudará toda la vida. Hay veces que nos desligamos de Él, a veces pecamos contra Él, a veces hacemos lo contrario de que Él nos dice. Pero la lección que nosotros debemos sacar y obtener para nuestra vida en esta tarde ha de ser esa. Vivamos la vida cristiana aferrándonos de aquel que nos ayudará hasta el final de nuestros días. Así debe ser. Y entonces fíjense ustedes que durante la adversidad, porque es un tiempo de adversidad el que estamos diciendo que ocurrió todo esto allí en ese lugar, Dios puede formar también grandes personas. Durante la adversidad que existe en la vida, así como ellos lo vivieron, Dios puede formar también grandes personas. Dios puede trabajar perfectamente en el corazón de cada una de esas personas. Y bueno, ¿cómo vamos a obtener ese triunfo? ¿Cómo vamos entonces a seguirle y aferrándonos de él, verdad? Bueno, ahí en primer lugar nosotros vemos, ¿no es cierto?, que este hombre, Caleb, tuvo confianza absoluta en la persona de Dios. Y ahí en Josué hemos leído 14, 10, ¿cierto? Dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Confianza en la persona de Dios. 85 años. Y no es poca edad, ¿verdad? Es una edad importante ya. A veces pensamos que Dios puede formar parte en nuestra vida de algunas etapas de ella, de nuestra vida. Quizás de la etapa de la infancia, que aprendemos esas preciosas historias, pero después pensamos que no es necesario para nosotros y que podemos vivir la vida desligados de Él, separándonos un poco y no ser tan dependientes de aquel que no le vemos. Y entonces pensamos que podemos pasar un buen tiempo sin Dios, sin esa cercanía que escuchamos que debe ser así. Pero este hombre, por 85 años, fíjense, él estaba allí siempre aferrado de Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia. Seguro él había nacido bajo la cautividad en Egipto. Entonces el tiempo que él vivió era un tiempo de adversidad continua y permanente. No solo había estado esos 40 años en el desierto, sino también cuando era muchacho, también estaba bajo opresión y adversidad porque estaba en Egipto y eran esclavos. Y se acuerdan ustedes que los egipcios les hacían duras tareas y que tenían que producir esos ladrillos de barro y después les impidieron que recibieran la paja y todos los componentes para que
para mantenerles más aún encerrados en esa labor y que no había ninguna posibilidad de dedicarse a lo que ellos querían hacer, que era adorar también al único y sabio Dios. Entonces, no era fácil para él, pero él tenía confianza en Dios. En medio de todos los problemas que él había vivido, seguía teniendo confianza en Dios. Ninguno de nosotros ha vivido 40 años en el desierto. Pero imagínense lo que sería ir permanentemente allí, en esos lugares inhóspitos, bajo un sol abrasador, sin una esperanza y una expectativa cierta de que las cosas iban a suceder finalmente como Dios lo había dicho. En medio de un pueblo también donde había gente extranjera mezclada entre ellos, y me refiero a que salieron muchos egipcios, ¿verdad? Y también fueron allí entre los judíos y produjeron estragos también en medio de ellos. Entonces, con toda seguridad, él era una persona que necesitaba tener su confianza puesta en Dios permanentemente. Pero no solo esa confianza, él seguro habrá escuchado, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Porque cuando estaban allí en Egipto, él sabía que iban a salir algún día de ahí, de ese lugar, porque bueno, ya Moisés lo había escuchado de parte de él. Seguro había escuchado las historias que tenían que ver con sus ancestros, con los que fueron los padres, ¿no es cierto?, de aquella nación. Y cómo Dios les había guardado, cómo llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob, cómo formó las tribus, cómo llegaron allí esclavos, pero que había esperanza de que Dios entonces un día le iba a sacar allí de ese lugar. Confianza también entonces en la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos diciendo que cómo vamos a aferrarnos de aquel que nos puede ayudar toda la vida. Bueno, teniendo esa confianza en que Él existe, que Él está presente en cada capítulo de nuestra vida. Aun cuando parezca algo tremendamente difícil, confuso, que no se puede desentrañar, que no se puede ver con claridad las cosas. Sigue siendo Dios el mismo, el que creó todas las cosas, el que tiene el poder para transformar, el que tiene el poder para hacernos sobrellevar también las cosas y animarnos y hacernos también gozosos, aún en espera de las cosas más difíciles y, por qué no decirlo, aún también después de la muerte. La Biblia dice que Él nos guiará más allá de la muerte. Tenemos confianza en Él, en eso también. No solo le seguimos a Él cuando las cosas están bien y es un día soleado, le seguimos cuando también las cosas son difíciles, porque sigue siendo el mismo y único Dios. Y Él tenía esa confianza entonces, confianza en su palabra, y que Él sabía que cuando hay más luchas y pruebas, tenía que haber mayor dedicación a Dios. Fíjense lo que dice Deuteronomio 8:2. ¿Por qué decimos que tenía confianza en la palabra de Dios? Porque mucho él también había escuchado de otros hombres que estaban allí acompañándole a través de su quehacer continuo, diario, y también de las expectativas. Deuteronomio capítulo 8, 1 y 2 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Estoy leyendo Deuteronomio 8, ahora 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Qué bueno que es saber que cada prueba tiene un propósito. A veces Dios nos aflige y nos lleva, ¿no es cierto?, por lugares que no podemos comprender qué hay allí. Pero Dios nos está probando. Él está desentrañando lo que hay en el corazón. Dice uno, en realidad me doy cuenta que confío más en el dinero que en Dios. Por eso vivo amargado si no tengo esto o lo otro, pero o si carezco de estas cosas, o si la salud se quebranta, ya no soy el mismo delante de Dios.
Pero nos damos cuenta entonces que el corazón tiene que ser moldeado necesariamente por Dios. No puede ser moldeado por nuestra forma de pensar y elaborar así, porque si me va bien entonces estoy con Dios, pero si me va mal, bueno, es relativo ya mi fidelidad a Dios. Y sabe también, durante la adversidad hemos dicho que Dios puede formar grandes personas, porque no nos olvidemos, Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Había más de 600.000 allí que iban, dice, de pie o a pie. Y a veces nosotros pensamos, bueno, todo el mundo piensa igual, así que yo soy solamente uno más. Pero no tiene que ser así. Cada uno de nosotros es responsable delante de Dios de las cosas que vamos haciendo. Tenemos que estar conscientes de eso. A veces hacemos cosas que no corresponden, ciertamente. Pero no nos escudemos, ¿no es cierto?, en que otros lo han hecho o que todo el mundo lo hace. Él, pese a todo, ¿no es cierto?, estaba seguro que siendo joven o viejo, porque él menciona, cuando yo era un muchacho, yo te seguía, Señor. Ahora que tengo 85 años, no pienso igual que la multitud que se alejó de ti. Sigo siendo un individuo que necesito yo dictaminar delante de ti las cosas como deben ser, como tú quieres que sean. Y entonces eso él lo vivió. Hay otros ejemplos de que durante la adversidad, ¿no es cierto?, Dios puede formar grandes personas. ¿Se acuerdan ustedes José en Egipto? Josué, que fue su compañero también. O el apóstol Pablo. O si vamos a los profetas, Jeremías, a veces en la soledad, cada uno de ellos viviendo distintas experiencias. Pero, queridos hermanos, en esa adversidad es cuando Dios también está trabajando fuertemente en usted. Y véale y espere en Él. No nos soltemos de Él. Ahora, en segundo lugar, volviendo allí a Josué capítulo 14, si procuramos agradar al Señor, ¿no es cierto?, Él nos va a dar todas las victorias. Josué capítulo 14. Si procuramos agradar al Señor, Él nos va a dar todas las victorias. Ahora, tampoco quiero tener la idea errada de que las victorias significa que yo voy a vivir hasta los 90 años sin problemas de salud, con el bolsillo lleno de plata y una cuenta en el banco, y todos mis hijos también perfectamente bien caminando en este mundo, siendo profesionales y idealizando la vida. No estoy diciendo eso. Juan el Bautista, ¿a qué edad murió? Tenía como 30 años. ¿Qué, le falló el plan a Dios? Por supuesto que no le falló el plan a Dios, ¿verdad? Es que esa era la vida más apropiada para aquel hombre. Dios estableció aquello, lo permitió. Dice que no hay otro profeta mayor que él, nacido de él, y un hombre que muere de esa edad siendo joven. Pero qué vida también. Nosotros nos admiramos de él, nos admiramos de su valentía, nos admiramos de su forma de vida, cómo él vivió en medio de un mundo que le podía haber cautivado, que le podía haber arrastrado así, que le hubiera hecho un hipócrita, que le hubiera hecho diferente, pero no, fue un hombre absolutamente fiel a su Señor, a Cristo, y él preparó el camino del Señor. Y esa era la vida de él, era Cristo, era su vida. Entonces, cuando decimos, ¿no es cierto?, que si procuramos agradar al Señor, Él nos dará todas las victorias en Él. La vida nuestra es de Él y para Él. No buscamos, ¿no es cierto?, el idealismo humano del concepto de la vida, que es diferente. En Él están nuestras victorias, ¿no es cierto? En cambio, entonces tenemos que pensar que las derrotas, en este caso, cuando dice, vean ustedes allí, en el versículo 8, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Queridos hermanos, hay quienes viven, lo siento, atemorizados y desanimando a otros. Viven de esa forma, acá lo vemos, ¿no es cierto? Pero no había razón, porque la fortaleza tenía que ser en el Señor, no en ellos mismos.
Así que las derrotas que nosotros podemos llegar a tener generalmente son por temer más al hombre que a Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, tememos más a Él que a los hombres, entonces vamos a ir de victoria en victoria, hablando de lo que ellos estaban viviendo también allí. Pero fíjense lo que los espías, ¿no es cierto?, habían dicho ahí en Números 13. Ahí sale, ¿no es cierto?, todo lo que ellos pensaron, que era un pueblo más fuerte, más grande. Hablaron mal de la tierra, era una tierra que tragaba a sus moradores, dijeron, eran hombres de grande estatura, gigantes. Las ciudades, dice, eran grandes y fortificadas. Eso está en Números 13, no lo vemos completo, pero ellos se desanimaron, ¿no es cierto?, por todo lo que veían y no tenían la confianza depositada en Dios. Y curiosamente, ¿se acuerdan ustedes lo que trajeron de ese lugar? Un racimo que lo tuvieron que traer entre dos. ¿Se acuerdan ustedes? Imagínense la tierra que Dios había dicho que les iba a dar a ellos. Y entonces es así. Si nosotros procuramos agradar al Señor, Él nos va a dar todas las victorias porque Él las ha planificado antes. Él lo había dicho para ellos que iba a suceder así. No era una improvisación, no era una posibilidad, era una certeza que ellos tenían que tener. Y Caleb lo sabía. Él dijo, yo no hice como los demás que miraron a las cosas, miraron a lo que aparentemente era mayor que ellos y fue desfalleciendo su corazón. Yo miré solamente y tuve en mi corazón lo que Dios había dicho. ¿Y qué era lo que Dios había dicho? Bueno, la tierra que yo les doy, ¿no es cierto? Y entonces primó sobre el corazón de Caleb y de Josué esa verdad. La Biblia dice que cuando actuamos contrariamente a eso, siempre vamos a ser derrotados. Y queridos hermanos, es Dios quien batalla por nosotros. Mientras más grande sea la expectativa de lucha que viene, mayores serán los recursos que Él nos va a dar. ¿Por qué va a ser así siempre? Porque Dios es quien tiene que ser glorificado y no nosotros con nuestras fuerzas que pensamos que hacemos las cosas. Hay muchos que en este mundo se jactan de que ellos con sus fuerzas han hecho todas las cosas y son lo que han llegado a ser por sus propios logros y se exaltan a sí mismos, cuando en realidad es Dios quien da la vida, es Dios quien da aún la mente, es Dios quien da las fuerzas, es Dios quien lo permite. Pero muchos en términos egoístas viven solamente para sí y ponen a Dios a un lado. ¿Sabe? Algún día experimentarán una derrota abismante, ya no habrá vuelta, porque pusieron a Dios a un lado. Pero cuando nosotros vemos que Él es el que batalla por nosotros, entonces esa batalla es segura. Y ellos estaban mirando lo que no debían. Dios siempre va a ser quien se lleva la gloria en nuestras batallas. Fíjense Jueces 7:2 lo que dice, Jueces 7:2, cuando la nación fue pecando contra Dios reiteradas veces y entonces Dios enviaba personas que les sacaban de esa esclavitud que merecidamente obtenían por causa de sus pecados. Y entonces acá sale Gedeón, viendo, ¿no es cierto?, que él pensaba que iba a tener una gran batalla, pero ¿qué es lo que Dios dice? Jueces 7:2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. ¿Sabe? Dijo después Dios, ahora pues haz pregonar a Dios del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. 2/3 nomás ya se fueron enseguida porque no tenían esa confianza puesta en Dios. La mayoría de las personas vive de esa manera, pensando de que ellos solamente van a obtener la victoria y cuando viene el temor por causa de las adversidades que se vienen, entonces hay derrota. Para nosotros el triunfo viene de parte de Dios.
Solamente en Él vamos a ser fuertes. Y la Biblia dice que finalmente terminó salvando a ese pueblo con 300 personas. Y de una manera extraordinaria, ni siquiera tenían espadas. Fue con unos cántaros y unas teas ardiendo. Y eso entonces Dios utilizó lo aparentemente contradictorio, insignificante, para mostrarles que Él es quien da las victorias. Nosotros le seguimos a Él necesariamente en forma estrecha a Él. Le tenemos que seguir buscando permanentemente. Hay muchos pasajes que nos dice que es así. Fíjense, 1 Corintios 1:29, solamente vamos a ver. 1 Corintios 1:29. Dice 28 y 29, hablando de lo que Dios ha hecho con nosotros, o con la mayoría de los que estamos acá. Puede ser que haya excepciones, pero lo que Él ha hecho con nosotros, 26 al 29, 1 Corintios 1. Pues mirad, hermanos, estoy leyendo 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Y el versículo 29 que dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Quién de nosotros podríamos decir que somos lo que somos por lo que el esfuerzo, por lo que hemos hecho? Por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo el apóstol Pablo. Y no se olvide de ese principio tan importante en su vida cristiana. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Así que Él es quien va a pelear por nosotros. Él es nuestro único, es nuestra fortaleza. Estoy diciendo que vivamos la vida cristiana aferrándonos de aquel que nos ayudará toda la vida. Bueno, durante la adversidad, ¿no es cierto?, hemos dicho que Dios va a trabajar en nosotros. No desechemos la adversidad. Luego, también, Él va a ser quien va a pelear por nosotros. Él nos dará las victorias. En tercer lugar, y ya yendo casi para terminar, ¿sabe? Las promesas de Dios se van a cumplir de acuerdo a lo que Él ha establecido. Qué precioso que es saber que no estamos nosotros viviendo bajo un Dios incierto, que no sabe Él qué va a hacer con nosotros. Dios sabe exactamente cómo ayudarnos. Dios sabe cómo también crear una expectativa en nosotros irreemplazable para formar nuestro corazón. Cuando pensamos que moraremos para siempre con Él, que más encima aún nos retribuirá lo que hemos hecho a veces malamente por Él, y que nuestra vida será una vida preciosa, porque le veremos a Él y viviremos para Él. ¿Qué motivación más grande? Porque son promesas que Él nos ha hecho a nosotros. Y sabe, aquí volviendo ahí a Josué capítulo 14, qué modo también de sostener a este hombre, ¿verdad? Porque ahí de los versículos 9 en adelante, él creyó en todo lo que había prometido Dios y reclama aquello también que ahora era una en expectativa en ese momento. Él lo quiere ahora y quiere más, quiere ir por más. ¿Sabe? La vida cristiana tiene que ser así. No nos conformamos con lo que somos. No lo digo para vanagloriarnos o para hacernos supuestamente superiores, sino que para que nosotros seamos más formados como Cristo. Porque entonces esa sí que es una buena expectativa, ¿no es cierto? Un buen enfoque, ser más como Él. Que Él siga transformándonos a nosotros. Que cambie, ¿no es cierto?, todo lo malo que es tanto, somos todo, nuestra naturaleza caída requiere permanentemente de su trabajo en nosotros. Pero qué bueno que es que eso Él lo puede hacer.
Porque si usted y yo invertimos un tiempo en la palabra y encontramos, Señor, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo debo renunciar, esta es la manera que yo debo cambiar mi forma de pensar. Entonces va haciendo nuestra vida diferente y el Señor tiene esas promesas que se cumplen en nosotros. Estaba viendo, y justo mientras estaba escribiéndolo levanté la vista y estaba el calendario de la BBN. No estoy haciendo propaganda a la BBN. No está Juan Pablo acá, ¿no? ni Daniel, pero el calendario que ellos nos regalaron es firme sobre sus promesas este año. Y me llamó la atención justo porque estaba viéndolo. Y lo tomé el calendario y vi los 12 meses y solamente lo leo rápidamente, pero había promesas de esta, firme acerca de su amor inalterable por nosotros, todo con citas bíblicas, no las voy a leer. El regreso de Cristo, la promesa de su salvación para nosotros, la promesa de su provisión. ¿Cuántas veces, cómo voy a llegar a fin de mes? Él ha prometido que nos va a ayudar. Por supuesto, también no significa que si somos negligentes y estamos tirados por ahí y sin pensar responsablemente de cómo vivir, obviamente que eso no es lo que corresponde. Pero cuando estamos haciendo lo que debe hacerse, tiene que confiar en las promesas de Dios, de su paz. ¿Tiene paz usted en su corazón? ¿Sabe? Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, lo primero que perdemos es la paz. Y la Biblia dice que aún para los judíos el movimiento y el sonido de una hoja les va a hacer tambalear, les va a hacer despertarse en la noche y tener miedo. Y eso puede ocurrir con nosotros. Turbación de espíritu, del ánimo. ¿Por qué? Por el pecado. Pero la paz que Cristo trajo sobre nosotros es la que nos permite vivir con libertad. Pero tiene que haber esa paz que Él otorga por seguirle de cerca a Él. No es algo místico. No, nos damos cuenta. Cuando estamos bien con Dios hay paz en el corazón. Cuando estamos mal con Dios, estamos en guerra con todo el mundo. De su protección, la promesa de su protección, la promesa de su dirección. Qué bueno que es saber que Él nos puede guiar. No sabemos lo que viene mañana, pero Él nos puede guiar. Podemos esperar en Él y Él lo va a hacer. La promesa de su perdón. No tiene que vivir con la carga sobre su corazón del mal hecho, del pecado, aquel que también está siempre sobre la conciencia. Vea acerca del perdón también. Muchas veces no podemos más que ir y almacenar aquella escritura que nos da alivio, pero la escritura habla del perdón. No viva entonces bajo ese flagelo de pensar que Dios no puede perdonar. De su fidelidad, de la cosecha que hay. Estamos viendo de la conferencia misionera. ¿Para qué? Porque hay una gran cosecha. ¿Y cuántos de nosotros no quisiéramos que haya millones de seres humanos más que se salven? Porque el cielo es grande. Hay lugar para todos. Y el corazón de Dios más grande aún. Hay lugar para todos. Entonces compartamos eso con libertad. De su presencia. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Querámoslo o no, Él está ahí. Entonces, son promesas que se van a cumplir y están cumpliéndose. Su Espíritu Santo mora Él en nosotros, ¿es así o no? Amén. Él está allí. Y muchas veces es como una luz amarilla que es advertencia. Otras veces le dice adelante porque es lo que hay que hacer. Otras veces dice no. Y el Espíritu mora en nosotros. Va a usar, por supuesto, la palabra de Dios, pero Él es suficiente también para utilizar muchas otras cosas para guiarnos en esta vida. Así que, queridos hermanos, qué bueno, y hay muchas otras promesas, plenitud espiritual, poder para servirle, la seguridad, la intercesión de Cristo, la ayuda, ¿no es cierto?, en la prueba, podríamos decir tanto más, pero gracias a Dios por ello. Y termino diciendo entonces, queridos hermanos, hombres comunes como Josué y Caleb nos dejan un buen ejemplo. Fíjense que Josué era un hombre tranquilo, modesto, pero no se sentía intimidado por las grandes responsabilidades que le fueron asignadas.
en lo espiritual, en lo cívico también. Recuerden que era un hombre, un gran estratega, como militar, pero también fue un siervo él. Él era el que servía allí a Moisés, él era el que estaba a las puertas del tabernáculo, él fue el que le acompañó en el monte Sinaí cuando Moisés recibía las tablas y el pueblo idolatraba al becerro. Josué estaba allí con Moisés. Y Caleb seguro también, su corazón en medio de todas las adversidades y las pruebas, también estaba allí con Dios. Ahora, queridos hermanos, esos hombres son los que son nuestro ejemplo para seguir. Moisés preparó a Josué, Pablo preparó a Timoteo y muchos de ustedes están preparando a otros. Y ojalá seamos de alguna manera ejemplos para otros también, porque Dios va a utilizar esas personas. Y ese Josué, ¿por qué fue tan efectivo? El hombre que también está narrado en este libro, aparte de Caleb, ¿no es cierto? Bueno, él estaba allí, dice que no se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Era el lugar de comunión, donde Dios venía allí en el lugar santísimo, y queramos como la apreciación que tengamos, era un lugar de comunión. Y él era un hombre entonces de comunión con Dios. Y esa es la manera como él llegó, ambos, solamente dos de más de 600.000 a pie. Y toda esa otra generación murió en el desierto. Que nosotros entonces tengamos a estos hombres que son sencillos, ¿verdad? Y cuando vemos en Caleb, no solo él tenía las mismas características que podemos pensar en Josué, sino que también ni siquiera era presumido. Ven ustedes cuando él dice, quizás Jehová está conmigo. Y ciertamente que estuvo con él cuando conquistó ese monte. Pero asegurémonos, ¿verdad?, de que podamos decir, quizás Jehová está conmigo, a no decir, yo sé que Dios no está conmigo. Porque Él es poderoso y bueno para estar con cada uno de nosotros. Terminamos entonces en oración, aferrándonos de aquel que puede entonces ayudarnos toda la vida hasta que dejemos este mundo. Oremos. Señor, te damos gracias por la vida de Josué.